la participación en los trabajos de rescate del sitio arqueológico del Olivar, que desgraciadamente es un sitio que, si bien se conocía desde hace muchas decenas de años, fue impactado por la construcción de la Ruta 5 en la carretera panamericana, y eso llevó a tareas de rescate arqueológico que nos llevaron a hacer sobre todo trabajos de excavación de más de un centenar, o sea, casi 2 centenares de sepulturas, que nos dieron la oportunidad de conocer transformaciones, sobre todo en la manera de sepultación de las personas de la cultura dieguita a lo largo de todo su desarrollo, que tiene aproximadamente como unos 4 siglos, desde aproximadamente el 1100 después de Cristo hasta la misma llegada de los incas hacia 1450, 1500 después de Cristo. Cuando pensamos en un sitio como el Olivar, estamos tratando con un sitio que es representativo de la sociedad que existía aquí y que se encontraron los españoles precisamente cuando llegaron a colonizar este territorio. Y nosotros, de una u otra forma, somos herederos del legado de ese encuentro cultural, el encuentro entre la sociedad occidental europea que venía desembarcando en América y estas sociedades que llevaban miles de años desarrollándose en este continente de manera aislada, y de la cual su expresión más tardía en esta zona es la sociedad dieguita, de la cual es representativa el sitio El Olivar. Obviamente que el sitio El Olivar no nos da cuenta de la interacción propiamente tal entre la sociedad nativa, local y la española, pero sí a partir de la mirada del sitio El Olivar podemos empezar a reconstruir un modo de vida propio de estas sociedades que todavía vivían dentro de lógicas que son diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día y que heredamos de la cultura occidental. Mira, son modos de vida que están mucho más conectados con el mundo andino. Entonces, por ponerte un ejemplo, te decía yo que en el Olivar nosotros pudimos estudiar alrededor de más de 200 sepulturas. Bueno, esas sepulturas estaban conviviendo con espacios de ocupación habitacional muy cercanos, lo cual nos habla de que las personas que habitaban en este lugar, porque no es un cementerio así como propiamente tal, o sea, claro, como se escucha hablar de que se sacaron muchas sepulturas, se excavaron muchas sepulturas, entonces se piensa de que esto era un cementerio, pero no, estamos hablando de un gran asentamiento de un pueblo que tenía áreas funerarias, que tenían una connotación ceremonial y en donde probablemente había una interacción muy directa entre los habitantes que están viviendo en este lugar y que están invocando a sus ancestros para que tengan una injerencia de manera permanente en su quehacer diario. Nosotros hoy en día tenemos a nuestros muertos en cementerios, en áreas que probablemente por razones sanitarias también con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que era más apropiado tenerlas lejos de las áreas habitacionales para prever infecciones y otro tipo, pero esto también nos fue generando una distancia con nuestros muertos, con ese mundo espiritual. Entonces son lógicas diferentes, en donde los ancestros están mucho más presentes, como hoy en día muchas veces algunos de nosotros nos acordamos de nuestras personas más cercanas fallecidas, nuestros abuelos, nuestros seres queridos más cercanos, y los invocamos de una u otra manera buscando su protección. Bueno, esto era mucho más extendido en estas sociedades. Las sepulturas nos hablan de personas
en las que no se reconoce, en algunos, hay momentos en los que se reconocen elementos que nos hablan de una cierta diferenciación social. En momentos iniciales de la cultura dieguita tenemos algunas personas enterradas con ciertos adornos personales que son de prestigio personal y que nos hablan de una posición de mayor prestigio y elevada con respecto a otras. No obstante, con el correr de los años, vemos que pasan algunas generaciones y estas diferencias tienden a homologarse o en realidad a unificarse dentro de las expresiones funerarias. No vemos grandes diferenciaciones respecto de los bienes con los cuales, o objetos con los cuales las personas son enterradas. Y eso nos habla de esta idea de personas que probablemente, si bien pueden haber habido diferencias sociales respecto a ciertos grados de autoridad, esto no se reflejaba en un acceso diferenciado a recursos de orden económico que hicieran que hubiera personas que fueran notoriamente económicamente más ricas que otras y que uno pudiera hablar realmente de ricos, de clases sociales, ¿no? Como personas que uno pudiera clasificar como de altos ingresos, ingresos medios, ingresos bajos, sino que en realidad hay un acceso más o menos compartido de recursos. Es muy probable que estemos hablando de un orden de una población aldeana que con suerte puede haber llegado a unos cientos de personas, probablemente organizados como caseríos dispersos en este mismo lugar. O sea, estamos hablando de casas que están distanciadas unas de otras, pero no estamos hablando de una aldea nucleada, así como uno se hace a veces cuando uno habla de un concepto de aldea, piensa como en estas aldeas como medievales, donde con calles estrechas. No, aquí estamos hablando en realidad probablemente de chozas de material ligero que están distanciadas unas de otras y que responden a núcleos familiares extendidos, donde probablemente tú tienes una familia con hijos que a su vez tienen otros pequeños núcleos familiares alrededor. Entonces sabemos que son poblaciones que tienen una dieta que a nivel de productos agrícolas, por ejemplo, cultivan maíz, o sea, choclo, que también tienen acceso a variedades de porotos, que probablemente también estuvieron cultivando zapallo, quinoa, pero que también tuvieron un acceso privilegiado a un montón de recursos costeros y marinos. No hay que olvidar que es un asentamiento que está a no más de 1,5 kilómetros de la playa, más o menos a la misma altura donde actualmente se ubica la caleta San Pedro, y entonces lo que tenemos representado a nivel de basuras en el sitio es una profusa cantidad de desechos de desconche, de una variedad de moluscos propios del sistema litoral arenoso. Estamos hablando de mucha macha, mucha almeja, pero también de recursos de litoral rocoso, muchos caracoles, locos, que se encuentran asociados a esto, chorozapato, etc. Y por supuesto pescado. El jurel era una de las especies más consumidas por la población dieguita. Había una rica cultura de pescador en donde que se ve nosotros, o sea, qué tipo de objetos son los que nos hablan de esta cultura, o sea, anzuelos que ya en los últimos momentos de la cultura dieguita son elaborados en metal, en cobre o en bronce. Redes, de las cuales no se conservan las redes, pero sí tenemos los pesos que eran
piedras acanaladas, qué sé yo, para el manejo de las redes, agujas, obviamente para la confección de las redes, las embarcaciones. Entonces sabemos que debió haber una rica cultura relacionada con la pesca. Hay testimonios indirectos que nos llegan por parte de los españoles que les llama la atención, que hablan de que no tenían como templo o una casa de adoración propiamente tal, lo cual probablemente nos habla de que si bien existían instancias de congregación colectiva, probablemente a nivel funerario, como ocurre un poco hasta el día de hoy, que a la hora de despedir a nuestros seres queridos se congregan grupos de gente de manera masiva, probablemente existían calendarios que celebraban momentos agrícolas, como ocurría en otros lugares de los Andes, pero no tenemos desgraciadamente testimonios directos. Entonces, pero estableciendo analogías con otras sociedades y particularmente con grupos de más al norte, podemos presumir de que seguramente existían instancias un poco más privadas de nivel familiar y nivel personal, en las que se celebraban ciertos ritos, pero también habían otros de carácter colectivo. Desgraciadamente, como el detalle no lo conocemos. No nos cabe ninguna duda de que tenían creencias relacionadas con deidades y con fuerzas sobrenaturales, y que en ese sentido compartían con otras sociedades andinas una religiosidad que podríamos caracterizar desde una perspectiva occidental como animista, en el sentido de dotar de voluntad y agencia a, sobre todo, cuestiones o elementos que hoy día nosotros vinculamos a un paisaje desde un punto de vista geográfico. O sea, tú da por hecho de que había montañas a las cuales eran reconocidas como verdaderas personalidades. Y estas montañas, por ejemplo, debieron ser reconocidas probablemente como ancestros, como fundadores de linajes, como deidades que tenían un rol trascendental en el control del clima, en el control de la fertilidad, en la disponibilidad de agua y toda la injerencia que eso tiene y las consecuencias tiene posteriormente en la reproducción de recursos vegetales, el consumo de estos recursos por parte de ganado, estaba hablando de llamas, de animales domésticos y salvajes que también se alimentan de este ciclo reproductivo natural. Entonces, por ejemplo, existen documentos coloniales tempranos en donde los sacerdotes están preocupados, por ejemplo, de interrogar a la población local. Estoy pensando en el siglo XVII, 1600, y donde todavía los cuestionarios están dirigidos a preguntarle a la población indígena local si mantienen adoración de fuentes, de árboles, de ríos. Y esas preguntas entonces te están diciendo, bueno, si están preguntando esto es porque precisamente tienen, al igual que otras sociedades, sabemos, más al norte y dentro del mundo andino, este denominador común de dotar de voluntad y de la capacidad de tener una incidencia en el cotidiano de una serie de manifestaciones a las cuales nosotros hoy en día no les otorgamos mayor relevancia más allá de una cuestión de orden natural y geográfico. O sea, para nosotros montañas, ríos son manifestaciones de la naturaleza, mientras que para ellos eran expresiones de deidades. Sabemos que no tenían un sistema de escritura propiamente tal, con textos escritos, ¿no? Pero sí tenían
con toda seguridad desarrollado habilidades orales muy importantes, capacidad de expresar, de recordar. Probablemente no tenían una concepción de la historia como la tenemos nosotros, pero sí había una oralidad que recogía tradiciones que eran hasta cierto punto recordadas como una historia. Por otro lado, la propia, por ejemplo, alfarería dieguita, que representa diseños intrincados a nivel geométrico, tú guarda cuidado de que todas esas representaciones tenían cierto grado de simbolismo, un lenguaje visual que no era que no dijera nada, no eran rayas para bonito, digamos, sino que eran diseños que probablemente evocaban alguna clase de significado que, claro, hoy en día en particular no llegamos a la profundidad de poder conocer ese significado preciso. Hay una colega que se llama Paola González que ha tratado de vincular estas simetrías con algunos potenciales como significados de orden más general, ¿ah? Que habla de principios de complementariedad, de cómo existen cosas que son opuestas pero al mismo tiempo complementarias, pero llegar al significado más preciso es difícil.